Amigos, muy buenas noches. Hoy es martes 25 de octubre. Bienvenidos a una nueva edición de Redes y Poder. La muerte civil para los corruptos, para los funcionarios corruptos, para los servidores públicos corruptos, es un tema que está ahí y que es parte de la propuesta del Ejecutivo para combatir el flagelo de la corrupción. Pero ahora se pretende extender y ampliar esta medida a las entidades privadas. ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? A ver, veamos el siguiente informe y después lo comentamos. Adelante, por favor. Detrás de un corrupto hay alguien que lo indujo y fue su cómplice. La lógica es clara, pero muchas veces la justicia se centra en el funcionario que se dejó corromper. Pedro Pablo Kuczynski quiere aplicar la mal llamada muerte civil también para el privado, para ese empresario que puso, según sus palabras, la plata. La pregunta es, ¿cómo se haría? Nadie lo explica y hasta en el oficialismo solo se especula. Ellos ya no podrán ejercer actividad empresarial, que no puedan constituir empresas, no puedan contratar con el Estado más, o trabajar en alguna empresa que contrata con el Estado. Siempre podrán hacer de mozos, podrán ser de choferes. Ya existen delitos como el tráfico de influencias y el cohecho activo para las personas. Además, hay leyes que establecen ciertas responsabilidades de las empresas. Incluso para algunos ya se habría incluido la supuesta muerte civil de privados en base a las facultades delegadas. Otra declaración más que la veremos ahí pasar, volar, como vuelan estos gallinazos. Pedirle al presidente de la República que converse de vez en cuando con su ministra de Justicia, porque ella es la orientadora. Muerte civil es la pérdida de algunos derechos civiles, desde el voto hasta el cobro de un cheque. Lo aprobado por el Consejo de Ministros es la inhabilitación, en algunos casos perpetua, para acceder al sector público de los funcionarios sentenciados por corrupción. Vamos a tener que analizarlo muchísimo. Si en algo coincidimos es que acá no solamente hay un culpable cuando hay un acto de corrupción. Lo que pretende ahora Kuczynski es que las sanciones se extiendan también a los privados. Tampoco nosotros tenemos mucha claridad. Yo creo que es una expresión y es un buen deseo, obviamente, del presidente Kuczynski. Lo que el Ejecutivo también busca, pero a través de una reforma constitucional, es que no prescriban los delitos de corrupción. Bueno, ese es un tema interesante, importante. Vamos a tocarlo in extenso en los próximos días. ¿Qué implicancia tiene esto para la empresa privada? ¿Qué tiene que ver la corrupción que existe en el Estado con los privados? ¿Cómo funciona ese vaso comunicante de la corrupción y quiénes deben de pagar por los delitos? ¿Qué es lo que está detrás de este esfuerzo del gobierno? Vamos a conversar con eso y de eso en los próximos días con bastante, digamos, detalle. Pero hoy día queremos comenzar este programa con la participación de un empresario, de un abogado, de un comunicador que tiene más bien una visión un poco más alejada que lo que puede ser el centro de Lima, ¿no es cierto? A veces los que estamos aquí en la ciudad y en la capital tenemos cierta visión de las cosas. Y quienes están más alejados de la capital pueden tener otra visión de lo que está pasando en la coyuntura política, en la coyuntura económica. Y entonces en esa, digamos, perspectiva, nosotros hemos invitado a Fausto Salinas. Él es un cusqueño que vive en Cusco, que viaja con frecuencia por Puno, por Arequipa y por todo el sur del Perú. Viene con frecuencia a Lima también, pero tiene un sentimiento y una visión desde allá, desde el sur del Perú, de lo que está ocurriendo políticamente y económicamente. Y entonces nosotros creemos que es importante que usted, así como solemos invitar a personalidades que dan opiniones y que dan perspectivas sobre lo que pasa, también creemos que vale la pena, de una manera muy especial, que usted escuche esta perspectiva, porque eso nos ayuda a tener y que usted tenga en su casa más contexto de lo que está pasando en el país, ¿no es cierto? No solamente los que estamos acá, sino también los que están allá. Y entonces está con nosotros para comenzar este programa Fausto Salinas, que nos acompaña esta noche. Fausto, buenas noches. Buenas noches, Alfonso. Un gusto estar en tu programa y con tus televidentes. Mira, Fausto, es interesante tu presencia, viajas con frecuencia a Lima y por eso esta vez que encontramos que estabas, cómo poder invitarte acá para conversar unos minutos. Y era, digamos, un poquito la perspectiva de lo que está pasando. Yo quería, amigos, que veamos esta conversación no necesariamente como lo que vamos a
digamos, traer al presente la coyuntura exacta del día de hoy, sino quisiera ver con Fausto un poco más atrás, dar un paso atrás para encontrar en dónde estamos exactamente después de lo que ocurrió el 10 de abril. El 10 de abril, como ustedes saben, si usted no se lo ha olvidado, se lo voy a recordar, el 10 de abril el pueblo peruano votó mayoritariamente por una forma de hacer las cosas y dijo no a un grupo político que intentaba cambiarlas de una manera que parecían no solamente excesivas, sino contraproducentes. Entonces le dijo sí a este modelo de desarrollo que hay que ajustar y mejorar, pero le dijo sí a una constitución y le dijo sí a una serie de principios rectores que han venido funcionando en el país, reduciendo la pobreza extrema y aumentando la clase media y haciendo que el país pueda crecer. Entonces, el 10 de abril se produce esta votación y te pregunto, Fausto, desde ese momento, ¿no es cierto? Estamos ya ahora casi para terminar octubre. Ya pasó la segunda vuelta, ya subió Pedro Pablo Kuczynski, ya tenemos gabinete, ya tienen facultades, ya tienen todo. Estamos en un escenario nuevo. ¿Qué ha pasado en el país desde el 10 de abril, desde tu punto de vista? Gracias, Alfonso. Creo que es necesario detenernos un minuto en lo que pasó el 10 de abril. Todo el Perú votó en el sentido que tú dices, el 80%. Arequipa también votó en esa dirección y el sur votó en la dirección distinta. Pero ¿qué pasó en Arequipa? Arequipa vivió el mercado, entendió el beneficio de la minería y Arequipa, que había dado su voto por Ollanta Humala el 2006, que lo había vuelto a hacer el 2011, que había votado por el anti, cambia y gana en primera vuelta Kuczynski y eligen, por ejemplo, a una dirigente empresarial como Ana María Choquehuanca como parlamentaria. Es decir, hay un cambio. Arequipa empieza a entender que la economía de mercado camina por las calles y que llega a los arequipeños. Pero la izquierda entiende que eso, que ha sido una evolución positiva en el sur, no se puede repetir. Y de allí en adelante empieza una estrategia. O sea, que no quieren que vuelva a ocurrir eso. Exactamente. Y el sur debiera ser, en la lectura que tiene la izquierda, el bastión que se opone, el bastión del antisistema, el bastión del antimercado. Y entonces empieza toda una movida de la cual ya hay síntomas, donde los actores buscan copar el voto de izquierda. Y entonces tienes a Tierra y Libertad tratando de mantener sus feudos en su lucha antiminera, pero tienes a otros actores, como son el señor Santos y otros movimientos independientes, que empiezan a atacar ya otra actividad aún más sensible, es el turismo. Y entonces empiezas a ver su presencia, por ejemplo, en dos sintomáticos y muy cercanos paros en Urubamba, el centro de la actividad turística, la puerta de acceso a Machu Picchu. Entonces hay toda una movida destinada a atacar las actividades productivas más encadenadas para evitar que el contagio, el bienestar que genera la actividad productiva privada, la riqueza privada, empiece a ir generando los efectos que se han dado en Arequipa. Fausto, y esa es una movida muy peligrosa. ¿Alguien te puede decir que resulta extraño, para llamarlo de alguna manera, que existan grupos políticos cuyo interés sea ir en contra de la actividad económica? ¿Qué sentido puede tener que existan movimientos políticos que lo que estén buscando sea paralizar el turismo o paralizar la minería, cuyo, digamos, resultado y efecto es la generación de riqueza que va a traer bienestar? ¿Por qué estarían entonces estos grupos en contra de la actividad económica? Bueno, digamos las cosas por su nombre, Alfonso. Los sectores que mueven toda esta movida política antisistémica no viven del bienestar de la gente, no viven de los empleos generados por la inversión privada, ni viven del empleo generado en condiciones adecuadas. Ellos viven de la pobreza. La pobreza es su escenario adecuado, es el escenario en donde se reproduce. Petardear actividades privadas es parte de su estrategia de agudizar contradicciones y eso tiene mucha historia. O sea que políticamente la forma como estas organizaciones avanzan es más bien paralizando la economía y promoviendo la pobreza. Evidentemente, y eso no es reciente, eso tiene mucha data, y lo que hacen es identificar actores aislados que yo llamo radicales libres, estos cuentapropistas de la política que pueden tener alguna peculiar reivindicación en un vecindario, en una provincia, respecto de un puente, respecto de un canon o alguna cosa,
y los utilizan como instrumentos para validarse y legitimarse. Eso ha pasado en Urubamba, eso está pasando en Apurímac, de alguna manera eso ha pasado en Las Bambas, etc. Lo que preocupa a veces, tengo que decirlo con las palabras que corresponden, es la miopía que se percibe a veces desde sectores de la política nacional que no entienden que detrás de eso hay una movida de este tipo y empiezan a atribuirle a estas movidas carácter de reivindicaciones justas cuando hay de por medio mucha orquestación política e incluso internacional. Ya, pero ¿hay también reclamos justos? ¿O todo lo que estamos viendo en, digamos, los conflictos sociales, que son veintitantos que están por estallar según la Defensoría del Pueblo, hay peligro de que estallen cerca de 23 o 24 conflictos en diferentes partes del país, uno de los cuales ha sido el de Las Bambas? Tiene que ver todo esto, mejor dicho, detrás de esto no existen demandas justas. De cualquier reclamo pierde su legitimidad cuando se manifiesta apedreando a policías, acorralando policías, flagelándonos, cuando se manifiesta, digamos, enmarrocando fiscales y obligándolos a tomar agua de ríos supuestamente contaminados o medidas de ese tipo. Es decir, ninguna reivindicación que se pueda dar tiene sustento si no se respeta el Estado de Derecho. Evidentemente pueden haber razones atendibles en los reclamos, pero todo eso se deslegitima cuando se presta a una orquestación de este tipo. ¿Cómo ves la marcha del gobierno en estos primeros 80 y pico, 90 días? ¿Cómo es que visualizas el efecto Kuczynski? Para algunos había sido un efecto muy interesante y positivo y que podía traer, y de hecho ha despertado el interés en los inversionistas extranjeros, por ejemplo. ¿Cómo es que estás tú visualizando desde el Cusco y lo que tú ves en tu recorrido por el sur del Perú, el efecto Kuczynski, el efecto del gobierno nuevo? Estamos a 90 días, es poco tiempo, pero algo tiene que verse de positivo. Lo veo de dos maneras, con expectativa, porque mantengo la expectativa de que el presidente Kuczynski pueda liderar los consensos que se dieron en la clase política desde el 2015, pero con preocupación porque hay algunas señales que ya se debieran empezar a dar. Por ejemplo, el tema del gasoducto, porque es un tema inmediato de reactivación. El tema del aeropuerto internacional de Chincheros, que es un tema que está trabado también por problemas administrativos, pero que necesitamos que hayan resultados en estos temas. Y el tema de Las Bambas, donde ahí, evidentemente, a mi juicio, ha habido un mensaje equivocado del ministro del Interior, donde lo que hace es quebrar la moral policial al ocuparse, en primer lugar, de la situación del comunero fallecido y no mencionar la situación de los policías que habían sido agredidos por esta situación. Pueden reclamar por la carretera, no hay ninguna discusión, pero no pueden plantearse el reclamo de esa manera ni de las formas que se han venido haciendo ya en ese campamento minero. Entonces, me preocupa que no haya la suficiente lectura política de lo que está pasando y que eso pueda contribuir a que estos tres ejes, por ejemplo, no se cristalicen, u otros que requieren también un mensaje político claro. Central hidroeléctrica de Santa Teresa 2, estamos hablando de otros 500 millones de dólares, teleférico a Choquequirao, donde se requiere una lectura política clara y decisión, firmeza para mostrar que se puede conservar patrimonio cultural, pero también se debe atraer inversión privada. Hablemos de Corcohuayco, hablemos de otros proyectos que requieren un mensaje más nítido de la clase política y del Ejecutivo en particular. Pero hablando específicamente del ministro del Interior, él ha señalado que se han vulnerado una serie de derechos humanos acá, que es lo que está también dentro del reclamo de estas personas. Se ha dejado de lado una serie de cuidados que tenían que hacerse con respecto del polo que levantan 150 camiones que van de ida y 150 camiones que regresan después, y que eso genera, sin duda, un movimiento de tierra casi telúrico, y que todo esto pues constituye de muchas maneras un atentado contra las poblaciones que están muy cercanas a la vía y que no han sido todavía tomadas en cuenta en sus reclamos por parte del gobierno, por ejemplo. También existe, como conocemos, una excesiva, digamos, oferta gubernamental del señor Ollanta Humala, que ha firmado cheques de promesas de una manera irresponsable. Entonces, todo esto
¿Qué configura? ¿Qué adiciona? ¿Qué reflexión te merece? Que necesitamos que el Estado no pierda el papel equilibrado que debe tener. Entonces, cuando vemos que el ministro del Interior se ocupa solamente de uno de los problemas y no destaca, menciona o reclama la necesidad de que el Estado de Derecho se preserve, la autoridad de la policía se preserve, el orden interno se preserve, la transitabilidad se preserve y que las carreteras no sean ahuecadas por agentes del disturbio, entonces empiezas a ver que no hay un equilibrio. Y eso es preocupante, porque tan malo para la sociedad es un gobierno que solamente tiene oídos a la posición empresarial, como un Estado que solo tiene oídos a la posición de quienes están generando reclamo. Más si ese reclamo forma parte de una movida, de una articulación que es supranacional, que siempre lo ha sido, que de alguna manera, al haber pasado las elecciones, se ha desinflado un poco, pero sigue teniendo un filo supranacional. Ya. Para terminar, esta situación en la que, digamos, está en este momento el proyecto de las Bambas, por ejemplo, ¿no? Ha ido el primer vicepresidente de la República, el señor Vizcarra, con una comisión y ha logrado cierto acuerdo que va a permitir que por 45 días ciertas comunidades dejen estas medidas de fuerza. Está todavía la vía principal paralizada, pero se va a poder, creo que, trabajar según lo que entendemos en los próximos días. ¿Cómo tú ves? ¿Ese es un buen augurio de lo que puede ser el fin de este conflicto o no? Bueno, sin duda, abrir las puertas del diálogo es positivo. Sin embargo, los mensajes previos han sido preocupantes, no tanto para las Bambas. Las Bambas, como muchos analistas dicen y muchos que vemos esto ya lo tenemos claro, es un proyecto que ya está sumamente avanzado, está en una etapa que prácticamente es irreversible y esto de alguna manera se tendrá que solucionar. Pero el mensaje sí puede ser peligroso para la nueva inversión, para ese mensaje nítido que se requieren para los demás proyectos que tienen implicancias sociales en el sur. Estamos hablando de otros proyectos mineros, pero también proyectos de infraestructura, de hidroenergía y otras actividades. Allí sí preocupa que no haya un equilibrio de parte del Estado en la atención de este tipo de conflictos y que vayamos de frente a hacer oídos a la protesta y no a mantener lo que al ministro del Interior le compete: Estado de Derecho, orden interno, moral policial. ¿Tú sientes un gobierno débil? Siento que deberíamos ser más nítidos en mantener el Estado de Derecho. Y creo que ahí falta el acento y estamos a tiempo de corregir. Entonces, tu visión, digamos, de esperar tiene que ver mucho con la esperanza que hay que tener. En todo caso, hay que seguir. Y con la expectativa y con que el plazo es corto y creemos que este liderazgo se debe retomar y si hay que hacer ajustes, hay que hacerlos. Desde Cusco, ¿cómo se ven las cosas? Preocupa la falta de solución de estos temas. El gaseoducto, que es un proyecto que ya estaba ejecutándose y podría tener un efecto inmediato en el PBI. El tema del aeropuerto, que tiene también un efecto inmediato, porque ya estaba en ciernes. Y entonces allí es que se va a poner la prueba de fuego para este gobierno y ver su capacidad de destrabar inversiones. Y lo más importante, volver a los consensos. Los consensos hablaban de destrabar inversiones, por un lado, pero simplificar los trámites, facilitar la inversión, generar riqueza privada, educación, seguridad y descentralización. Evidentemente tendríamos que volver a poner el foco en estos temas de consenso y también a la reforma política sobre la cual hubo consenso. Muy bien. Muchas gracias, Fausto, por acompañarnos esta noche en Redes y Poder. Muy amable. Te agradezco. Gracias. Amigos, vamos a ir a una pausa comercial. Vamos a regresar después con la congresista Ana María Choquehuanca de Arequipa. Ella es del partido de gobierno, el PP Caucismo. Y ya está con nosotros aquí en el estudio. Vamos a conversar sobre qué está pasando en el gobierno, cómo ve ella la perspectiva desde el punto de vista político. Y finalmente tendremos también como invitado esta noche al doctor César Nakazaki para que nos dé cuáles son sus perspectivas en torno a las medidas anticorrupción que ha planteado el gobierno. Vamos a una pausa comercial brevísima y regresamos con más en Redes y Poder. Permiso.